Tras 20 años de amistad, mi hermano me quitó de padrino para poner al ricachón de su cuñado por orden de su novia. Ella dijo, Arturo no da el nivel. ¿Y todavía esperan que vaya? Ni loco. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Recuerdo la noche como si fuera ayer. Estábamos en La Querencia, esa cantina con aire de vieja gloria que tanto nos gustaba a Javier y a mí, aunque a Sofía, su ahora prometida, claramente le parecía un tanto rústica. Éramos un grupo pequeño, Javier, Sofía, nuestra amiga Elena y yo, Arturo. La ocasión era la cena donde Javier y Sofía anunciaban oficialmente su compromiso. La alegría de Javier era contagiosa, sus ojos brillaban más que el modesto anillo que Sofía lucía, aunque ella lo miraba con una sonrisita que, no sé, siempre me pareció más de satisfacción que de pura felicidad. Cuando Javier, con la voz entrecortada por la emoción y una cerveza en alto, soltó el "nos casamos", todos aplaudimos. Entonces, se giró hacia mí, con esa camaradería que nos unía desde la primaria. ¿Y tú, mi Artie, mi hermano de otra sangre, aceptarías ser mi padrino? Se me encogió el corazón, la neta. Una ola de calor me subió por el pecho. Carnal, ni se pregunta. Claro que sí, le respondí, chocando mi tarro con el suyo con tanta fuerza que casi derramamos la cerveza. Nos dimos un abrazo de esos que crujen los huesos, de esos que sellan hermandades. Sofía sonreía, sí, pero era una sonrisa que no le llegaba a los ojos, especialmente cuando su mirada se cruzó con la mía por un instante. Quizás fue mi imaginación, pero sentí un levísimo matiz de reserva. No le di importancia entonces. La emoción del momento era demasiado grande. Para brindar, yo había llevado una botella de un vino tinto nacional bastante decente que había descubierto hacía poco. Al descorcharlo, Sofía comentó con una ligereza casi imperceptible, «Ay, Arturo, qué detalle». Aunque para estas ocasiones, un buen Rioja nunca falla, ¿verdad, mi amor? Javier, entre risas y ya medio entonado, solo atinó a decir, «Este está con madre, vieja». Salud. Los días siguientes floté en una nube. Ser el padrino de Javier era más que un honor, era la confirmación de un lazo que consideraba inquebrantable. Empecé a maquinar ideas para la despedida de soltero, algo memorable, de esas aventuras que luego se cuentan entre risas durante años. Le llamé a Javier un par de tardes después para comentarle una idea que involucraba una cabaña en el bosque, carne asada y tal vez un poco de pesca, algo muy nuestro. Para mi sorpresa, Sofía tomó el teléfono a medio gas. Arturo, qué milagro, dijo con ese tonito dulce que empezaba a resultarme un poco artificial. Le conté mi plan. Hubo una pausa. Ay, Arturo, qué ocurrente, soltó al fin. Aunque Javier y yo pensábamos en algo más sofisticado, ¿sabes? Con nuestros nuevos contactos, quizás algo en un club de playa en la Riviera Maya, algo más chic. Me quedé un poco frío. Ah, bueno, solo era una idea, balbuceé. Lo atribuí al típico estrés de la novia, a querer que todo fuera perfecto. Pero la primera grieta real, la que me hizo sentir un escalofrío de mal augurio, llegó una semana después. Javier me llamó. Su voz sonaba rara, tensa, como si estuviera eligiendo cada palabra con pinzas. Oye, Arturo, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Urge. Quedamos en nuestro bar de siempre, no La Querencia, sino uno más tranquilo donde solíamos tener nuestras pláticas serias. Llegué primero. Javier apareció 10 minutos tarde, pálido y con unas ojeras que no le había visto en años. Pidió un tequila doble, él, que casi nunca tomaba fuerte entre semana. Le dio un trago largo y luego me miró, pero sin verme realmente. Mira, Arturo. Empezó, y supe que lo que viniera no me iba a gustar. Sofía y yo, bueno, más bien su familia, son, ya sabes, muy tradicionales. Y su hermano Ricardo,
pues es como una figura muy importante para ella, su consentido, además de que es arquitecto y tiene muchos contactos, gente bien. Hizo una pausa, tragó saliva. Han decidido que él será el padrino principal. Ya sabes, para darle gusto a la familia de ella, que todo sea, como debe ser, y pues, para que la boda tenga otro nivel, ¿entiendes? Me quedé mudo. Las palabras padrino principal rebotaban en mi cabeza como una pelota de pinball. ¿Cómo que, padrino principal? Logré articular. ¿Hay categorías o suplentes o qué chingados, Javier? Se encogió de hombros, miserable. Es que Ricardo también tiene, según Sofía, más experiencia organizando eventos así, más roce social, puede ayudar con patrocinios para la luna de miel o conseguir un mejor precio en el salón por sus conocidos. La excusa era tan burda, tan claramente un guión aprendido, que sentí una náusea fría. No era Javier quien hablaba, era el eco de Sofía. El honor, la amistad, todo se reducía a contactos y apariencias. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Salí del bar aturdido, como si me hubieran golpeado en la cabeza. No recuerdo ni cómo llegué a mi departamento. La rabia era un nudo en la garganta, pero debajo de ella burbujeaba una tristeza helada, de esas que te calan los huesos. Encendí la computadora y empecé a ver fotos viejas, una tras otra. Javier y yo en la graduación de la prepa, con nuestros trajes alquilados y sueños gigantes. Javier y yo en mi primer depa de soltero, armando muebles de IKEA con más entusiasmo que habilidad. Javier y yo el día que me dio la noticia de que había conseguido su primer gran contrato como diseñador gráfico independiente, casi llorando de alegría por él. Recordé cuando su padre estuvo grave en el hospital, yo estuve ahí, en la sala de espera, noche tras noche, pasándole cafés y escuchándolo hablar, o simplemente guardando silencio a su lado. ¿Dónde estaba Sofía entonces? Ah, cierto, ella llegó después, cuando las aguas ya estaban más calmadas, cuando Javier ya empezaba a tener cierto éxito. La noche fue larga, llena de insomnio y de darle vueltas a la cabeza. ¿En qué momento se había torcido todo tanto? ¿Cómo una amistad que yo creía a prueba de balas podía ser tan fácilmente desechada por apariencias? Porque eso era, ¿no? Yo, Arturo, el amigo de toda la vida, el casi hermano, no daba el ancho para la boda del año que Sofía estaba planeando. Al día siguiente, mi celular empezó a vibrar con mensajes de Javier. Artie, no te lo tomes así, por favor. Sigues siendo mi hermano, mi carnal del alma. Esto no cambia nada entre nosotros. Tu lugar en la boda es súper especial, obvio. Luego otro, podrías, no sé, dar unas palabras en la recepción, algo emotivo. O ser nuestro testigo en el civil, eso sería genial. Leí los mensajes y sentí una mezcla de lástima por él y un creciente fastidio. ¿Migajas? ¿Me estaba ofreciendo migajas después de patearme el trasero de esa forma? Le contesté con monosílabos, un ok, un luego hablamos. No tenía energía ni ganas de entrar en su juego. Decidí que no podía quedarme con la duda, con esa sensación de que me estaban tomando el pelo. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios, o al menos intentarlo. Un par de días después, lo busqué en su oficina, sin avisar. Lo encontré revisando unos planos, con Sofía a su lado, supervisando cada detalle con ojo crítico. Les pedí hablar con Javier a solas un momento. Sofía arqueó una ceja, pero asintió con una sonrisita tensa. Javier, le dije en cuanto estuvimos solos, tratando de mantener la voz calmada, necesito que seas honesto conmigo, de amigo a amigo. ¿Qué pasó realmente? Esta decisión no suena a ti, no al Javier que yo conozco. Se pasó las manos por el pelo, visiblemente incómodo. No podía mirarme a los ojos. Empezó a balbucear la misma cantaleta, que si la familia de Sofía, que si Ricardo era el indicado, que si Sofía se estresaba mucho con los preparativos y él solo quería que ella estuviera feliz. Es que ella tiene una visión muy clara de cómo quiere que sea todo, Artie, y yo, pues quiero dárselo. Ahí estaba. La confirmación. Javier había elegido, y yo no estaba en esa ecuación. Su debilidad, su sumisión ante los caprichos de ella, eran tan palpables que casi daban pena.
ya no había más que decir. Esa misma tarde hablé con Elena, nuestra amiga en común. Ella siempre había sido más perceptiva, menos ingenua que yo. Le conté todo, esperando quizás un poco de consuelo, o que me dijera que estaba exagerando. Pero su reacción fue de pura indignación. No te creo, Arturo. Qué poca madre de Javier. Y esa Sofía, siempre me dio mala espina, te lo juro. Con esa sonrisita de yo no fui y esas ínfulas de grandeza. Entonces me soltó la bomba. Fíjate que el otro día, en una cena a la que tú no pudiste ir, la escuché hablando con Mariana, su prima. Estaban cuchicheando sobre los preparativos y Sofía dijo, refiriéndose a ti, algo así como, Arturo es un buen chico, muy leal y todo, pero Javier necesita rodearse de gente que esté a su nuevo nivel, ¿sabes? Esta boda es una plataforma, una oportunidad para proyectar una imagen de éxito. Así, con esas palabras. Me quedé frío. Y eso no es todo, continuó Elena, también dijo que Ricardo, su hermanito, estaba encantado con ser el padrino, que era como un ascenso social, para él estar en una boda tan importante. Las palabras de Elena, aunque crueles en su honestidad, fueron como una bofetada que me hizo despertar. Ya no era solo una cuestión de ser o no ser el padrino. Era una cuestión de clasismo, de desprecio disimulado, de sentirme utilizado y luego desechado cuando ya no encajaba en sus planes de grandeza. La herida se hizo más profunda, pero también empezó a nacer en mí una extraña y fría determinación. Los días que siguieron fueron un goteo constante de pequeñas confirmaciones, de detalles que iban pintando un cuadro cada vez más claro y desalentador de la situación. Un sábado por la tarde, decidí ir a un centro comercial a distraerme un poco, a ver tiendas, a intentar sacudirme la pesadumbre. Y como si el destino quisiera restregarme la sal en la herida, me los encontré. Sofía y Ricardo, su hermano, el flamante padrino sustituto. Estaban en una de esas tiendas de trajes carísimos, de esas donde te ofrecen una copa de champán mientras te pruebas algo que cuesta más que mi renta de 3 meses. Sofía me vio primero. Su rostro se iluminó con una sonrisa que podría haber ganado un premio a la falsedad. Arturito. ¡Qué coincidencia tan agradable! Justo Ricardo se está probando unos trajes divinos para la boda. ¿Verdad que se verá guapísimo como padrino? Lo dijo con un énfasis casi teatral en la palabra padrino, mientras me miraba fijamente, como desafiándome a reaccionar. Ricardo, un tipo alto, con aire de suficiencia y un traje a medio poner que seguramente costaba un ojo de la cara, me dedicó una inclinación de cabeza apenas perceptible y una sonrisa condescendiente. ¿Qué tal? Fue todo lo que dijo. Sofía, en cambio, no perdió la oportunidad. Empezó a parlotear sobre lo exclusiva que sería la boda, el lugar de ensueño que habían conseguido gracias a los contactos importantes de su padre, la lista de invitados tan selecta. Cada palabra parecía diseñada para hacerme sentir pequeño, fuera de lugar. Yo me limité a asentir, a responder con monosílabos y alguna que otra frase irónica que ella, en su burbuja de egocentrismo, ni siquiera captó. ¡Ah, qué bien! Suena, impresionante, le dije con la sonrisa más neutra que pude fingir. Me despedí lo más rápido que pude, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Carmen, la mamá de Javier. Siempre habíamos tenido una relación muy cercana, ella solía decir que yo era como el otro hijo que nunca tuvo. Pero esta vez, su voz sonaba diferente, tensa, casi suplicante. Arturito, hijo, ¿cómo estás? Empezó con un tono meloso que me puso en alerta. Oye, mi amor, sé que estás sentido con Javiercito, y mira, tienes tu razón, no te digo que no. Pero tú sabes cómo es esto de las bodas, las novias se ponen muy nerviosas, quieren todo perfecto. Y Sofía, pues, es un poquito especial, ya sabes, muy detallista la muchacha, pero en el fondo quiere mucho a mi Javier. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Yo solo escuchaba. Por favor, Arturito, continuó, no le vayas a hacer un desplante a tu amigo. Él te quiere muchísimo, de verdad. Acompáñanos en la iglesia, en la fiesta. Para que no haya problemas, para que todo esté en paz.
Por los viejos tiempos, ¿sí? Sus palabras, aunque dichas con aparente cariño, me sonaron a chantaje emocional. Querían que me tragara mi orgullo, mi dolor, para mantener las apariencias, para no arruinarle la fiesta a Sofía. Le agradecí su llamada y su preocupación, pero no me comprometí a nada. Le dije que lo pensaría, una mentira piadosa para cortar la conversación. Colgué y me vino a la mente un recuerdo con una claridad dolorosa. Fue hace unos 3 años. Javier tenía una idea para un pequeño negocio de diseño de playeras online. Tenía el talento, pero le faltaba capital para arrancar, para comprar la primera maquinaria y algo de material. Yo acababa de recibir una bonificación inesperada en mi trabajo de aquel entonces. Sin pensarlo 2 veces, le ofrecí el dinero, una suma considerable para mí. Cuando puedas, carnal, sin prisas, le dije. Él me abrazó con lágrimas en los ojos. Eres el mejor, Artie. Un verdadero hermano. El negocio tuvo un arranque modesto, luego se estancó un poco. Javier nunca me devolvió el dinero completo, siempre había algo más urgente. Yo nunca se lo cobré, nunca se lo eché en cara. Pero ahora, ese recuerdo me quemaba. Sofía, según me había contado Elena, consideraba ese emprendimiento de Javier como algo poco ambicioso, algo del pasado. La ironía era tan amarga que me revolvía el estómago. La cereza del pastel de las humillaciones sutiles llegó cuando me enteré, por Elena, que Javier había organizado una pequeña reunión solo para el cortejo nupcial y la familia muy cercana para afinar detalles de la ceremonia y la logística del día B. Obviamente, yo no estaba en la lista. Elena me contó que Sofía había argumentado que era para no incomodar a Arturo, pobrecito y, por supuesto, para que Ricardo se sintiera más integrado en su importante papel de padrino. Sonreí con una amargura que me sorprendió a mí mismo. La exclusión no podía ser más clara, más deliberada. Ya no había espacio para la duda, en la nueva vida de Javier, diseñada por Sofía, yo era una pieza que ya no encajaba. Javier debió sentir algún resquicio de culpa, o quizás fue otra estrategia de Sofía para mantener las cosas en paz, porque un día me abordó con una nueva propuesta. Artie, mi hermano, exclamó con un entusiasmo que sonaba completamente forzado. Oye, sé que lo del padrino fue un golpe bajo, y de verdad lo siento, pero se me ocurrió algo genial. ¿Qué tal si tú te encargas de organizar la tornaboda? Sería increíble. Tú eres buenísimo para esas cosas, algo más relajado, más nuestro estilo. Me lo dijo como si me estuviera ofreciendo el santo grial. Lo miré y por un momento sentí lástima por él. Parecía un títere cuyos hilos eran demasiado evidentes. Rechacé su oferta con la mayor cortesía que pude reunir. Gracias por pensar en mí, Javier, de verdad. Pero creo que ya tienes suficiente gente muy talentosa organizando cada detalle de tu boda. Además, para serte honesto, no estoy muy seguro de mi disponibilidad para esas fechas. Fue la primera vez que le puse un alto claro, una negativa directa. Su sonrisa se desvaneció un poco, reemplazada por una expresión de desconcierto. Quizás no esperaba que yo rechazara sus migajas. Ese fin de semana fui a comer a casa de mis padres, y ahí estaba mi hermana Laura. Ella es mayor que yo, abogada, con un carácter fuerte y un detector de estupideces infalible. Le conté los últimos acontecimientos, la oferta de la tornaboda, la presión de Carmen. Laura me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando con una expresión sombría. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, luego me miró fijamente. Arturo, dijo con esa voz calmada pero firme que usaba cuando hablaba muy en serio, estos tipos te están faltando al respeto una y otra vez, y de maneras cada vez más creativas. No tienes por qué aguantar esta sarta de humillaciones por una amistad, que, seamos honestos, ya no parece ser recíproca. Tu dignidad vale muchísimo más que cualquier invitación a una boda, por muy elegante que sea. Sus palabras resonaron en mí. Si decides no ir, y creo que sería lo más sano para ti, te apoyo al 100%. Y si decides ir, también te apoyaré, pero no quiero verte sufrir por gente que claramente no te valora. Luego me dio algunos consejos prácticos. Si decides no ir, comunícaselo a Javier de manera directa, sin dramas, pero sin ceder.
No tienes que darles 1000 explicaciones ni justificar tus sentimientos. Simplemente expresa tu decisión. El apoyo incondicional de Laura fue como un bálsamo, y sus consejos, una guía clara en medio de mi confusión. Unos días después, coincidí con David, otro amigo de nuestro antiguo círculo, en una reunión casual, un cumpleaños de alguien más. David siempre había sido más callado, observador. Cuando en la conversación surgió inevitablemente el tema de la boda del año de Javier y Sofía, alguien preguntó, con genuina curiosidad, ¿por qué yo no iba a ser el padrino, si éramos uña y mugre? Antes de que yo pudiera responder, noté que David se tensaba, desviaba la mirada, visiblemente incómodo. No dijo una sola palabra para defenderme o para aclarar la situación, pero su lenguaje corporal, la manera en que apretó los labios y evitó mi mirada, me dijo mucho. Más tarde, cuando nos despedíamos, se acercó y me dijo en voz baja, «Oye, Arturo, lo de Javier y Sofía, es una mierda. Lamento no haber dicho nada, pero, ya sabes cómo son las cosas». Esa pequeña frase, esa muestra de solidaridad silenciosa, aunque tardía, significó mucho para mí. Era una validación externa de que no estaba loco, de que mi sentimiento de agravio era justificado. Finalmente, llegó. El sobre color marfil, con caligrafía elegante y un sello de lacre con las iniciales de Javier y Sofía entrelazadas. La invitación formal. Era, sin duda, una obra de arte en sí misma, costosa, ostentosa. Mi nombre estaba ahí, impreso en relieve, Arturo González. Un invitado más entre la multitud. Pero lo que realmente me revolvió las tripas fue la pequeña tarjeta adicional, escrita a mano, con la letra rebuscada y llena de bucles de Sofía. Arturo, qué emoción tan grande que nos acompañes en este día tan especial para nosotros. Aunque las tradiciones familiares a veces son como son, y hay que respetarlas, Javier y yo te queremos muchísimo y tu presencia es indispensable. Leí y releí esa nota. La condescendencia era insultante. Las tradiciones familiares son como son. ¿Qué manera tan elegante de decirme que yo no daba la talla para sus tradiciones? La falsedad de sus palabras, ese te queremos muchísimo después de todo el desprecio velado, fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, mientras sostenía esa tarjeta ridícula en mis manos, la tristeza dio paso a una fría y absoluta claridad. La decisión estaba tomada. Con la decisión ya firmemente anclada en mi pecho, sentí una extraña mezcla de alivio y pesadumbre. Alivio porque ya no tendría que fingir, que debatir internamente si debía o no tragarme el orgullo una vez más. Pesadumbre por la amistad que se estaba desvaneciendo, por los años de camaradería que parecían evaporarse como humo. Hablé largo y tendido con Laura esa noche. Ella me ayudó a ordenar mis ideas, a encontrar las palabras precisas para comunicar mi postura sin caer en reproches agrios ni en sentimentalismos innecesarios. Sé directo, Arturo, me aconsejó, firme, pero educado. No les debes una escena, pero sí te debes a ti mismo el ser claro. Decidí que no iba a esconderme detrás de un mensaje de texto o una llamada telefónica evasiva. Javier, a pesar de todo, había sido mi amigo durante casi toda mi vida. Merecía, o al menos yo necesitaba, decírselo cara a cara. Lo cité un par de días después. Elegí una cafetería neutral, ni nuestros bares de siempre ni un lugar que tuviera alguna connotación especial. Quería un terreno imparcial. Llegué puntual. Javier apareció unos minutos después, con ese aire de preocupación que se había vuelto crónico en él. ¿Todo bien, Artie?, preguntó mientras se sentaba, intentando una sonrisa que no le salió. Pedimos cafés. Hubo un silencio incómodo que corté yo mismo. Javier, comencé, mirándolo directamente a los ojos, tratando de que mi voz sonara calmada pero resuelta. Te pedí que nos viéramos porque necesito hablar contigo seriamente sobre tu boda y, más importante aún, sobre nosotros, sobre nuestra amistad. Tragó saliva, su nuez de Adán subiendo y bajando. Asintió en silencio, preparándose para el impacto. He valorado muchísimo nuestra amistad durante todos estos años, más de lo que te imaginas, continué. Hemos pasado por muchas cosas juntos, buenas y malas, y siempre sentí que éramos un equipo, casi hermanos. Precisamente por eso,
me duele profundamente la manera en que se han manejado las cosas con lo de ser tu padrino, y todo lo que ha venido después. Hice una pausa, asegurándome de que cada palabra tuviera su peso. He sentido que se ha menospreciado no solo el rol que me habías ofrecido, sino mi persona, nuestra historia juntos. Se me ha hecho sentir como si no fuera suficiente, como si no encajara en la nueva imagen que quieren proyectar. Javier intentó interrumpir. Artie, no es así, yo. Déjame terminar, por favor, le pedí con suavidad pero con firmeza. Él asintió. Entiendo, o al menos trato de entender, que quieras hacer feliz a Sofía, que tengas nuevas prioridades y que su familia tenga ciertas expectativas. Es tu vida y tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Pero en ese proceso, Javier, siento que me has faltado al respeto. Y yo no puedo, honestamente no puedo, celebrar una unión que, para mí, se ha construido sobre esa falta de respeto hacia un amigo que siempre te consideró sagrado. Respiré hondo. Por eso, y después de pensarlo mucho, he decidido que no asistiré a tu boda. La cara de Javier pasó del desconcierto a una especie de pánico contenido. No, Arturo, no puedes hacerme esto. Eres mi mejor amigo. Es mi boda. Tienes que estar ahí. Sofía no quiso, ella no se da cuenta a veces. Y entonces, como si hubiera sido invocada por la mención de su nombre, o quizás porque Javier, en su nerviosismo, le había avisado de nuestro encuentro, vi a Sofía acercándose a nuestra mesa. Su rostro estaba adornado con una sonrisa que pretendía ser conciliadora, pero que a mí me pareció la de un depredador que saborea su victoria. «Todo bien por aquí, mi amor», arrulló, posando una mano en el hombro de Javier. Luego se giró hacia mí. «Arturo, ¿verdad que sí vendrás a compartir nuestra felicidad? No te puedes perder este momento tan importante para nosotros. Javier estaría desolado si no vienes». Su tono era dulce, casi empalagoso, pero sus ojos lanzaban chispas de desafío. La miré con la misma calma con la que había hablado con Javier. «Sofía», dije, y mi voz no tembló, «le acabo de comunicar a Javier mi decisión. Y como le dije a él, les deseo, de corazón, toda la felicidad del mundo en su matrimonio». Me puse de pie. Le di una última mirada a Javier, que seguía mudo, con la cara desencajada. Le puse una mano en el hombro, un gesto breve, casi un adiós a todo lo que habíamos sido. «Que sean muy felices», repetí. Y sin más, me di la vuelta y salí de la cafetería, dejando tras de mí un silencio cargado de palabras no dichas y una amistad rota. Mientras caminaba, sentí un nudo apretado en la garganta, pero también, extrañamente, una sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Había elegido mi dignidad. El sábado de la boda amaneció soleado, irónicamente perfecto. Mi teléfono había estado vibrando esporádicamente desde la noche anterior con mensajes de algunos amigos lejanos y parientes de Javier que daban por sentada mi asistencia y querían coordinar algo. Decidí apagar las notificaciones de redes sociales y silenciar los grupos de chat. No quería saber nada, no quería que la curiosidad me tentara a echar un vistazo a un evento que ya no me concernía. En lugar de lamentarme o darle vueltas al asunto, seguí el plan que había trazado con Laura. Nos fuimos temprano a Valle de Bravo. Alquilamos una pequeña cabaña con vistas al lago, llevamos carne para asar, cervezas, buena música. Invitamos a Elena, quien no dudó un segundo en unirse, y a un par de amigos más de mi círculo cercano, de esos que entienden sin necesidad de muchas explicaciones, de esos que saben que la lealtad no es negociable. Pasamos el día entre risas, anécdotas, el aroma de la carne asada y la tranquilidad del paisaje. Por primera vez en semanas, me sentí genuinamente relajado, en paz. El sol calentaba mi piel y el aire fresco llenaba mis pulmones. Me di cuenta de que mi felicidad no dependía de una invitación, ni de la aprobación de nadie. Estaba rodeado de gente que me quería por quien era, sin condiciones ni apariencias. Al día siguiente, de regreso en la ciudad, encendí mi teléfono con cierta cautela. Había varias llamadas perdidas y mensajes. Uno era de Elena, quien había recibido algunos reportes desde el frente de batalla, como ella lo llamó con su humor característico. «No te perdiste de gran cosa, amigo»,
decía su mensaje de voz. Al parecer, Ricardo, el flamante padrino, dio un discurso más aburrido que un documental sobre la reproducción de los caracoles. Y me contaron que Sofía casi tiene un colapso nervioso porque el tono de los manteles no era el matiz exacto de rosa melenial que había pedido al proveedor. Un drama de primer mundo, ya sabes. Sonreí levemente, no con malicia, sino con esa distancia que te da el saber que ya no eres parte de ese circo. Más tarde, recibí un mensaje de David, el amigo que se había mostrado incómodo en aquella reunión. Arturo, hermano. Ayer se notó mucho tu ausencia. Y para serte completamente honesto, aunque la fiesta estuvo muy lujosa y todo, Javier no se veía del todo feliz. Había algo en su mirada, no sé. Solo quería que supieras que te extrañamos y que muchos entendemos, aunque no lo digamos en voz alta, por qué tomaste tu decisión. Ese mensaje sí me tocó. La validación de David, de alguien que había estado ahí, en el evento, significaba mucho. Confirmaba que mi ausencia no había pasado desapercibida y que mi sentir era compartido, al menos en silencio, por otros. Pasaron las semanas. Javier me envió un único mensaje de texto, unos días después de la boda. Decía algo escueto como, lamenté mucho que no estuvieras. Espero que estés bien. No respondí. ¿Qué podía decirle? Las palabras ya se habían dicho, las decisiones se habían tomado. Su mensaje me pareció más un intento de aliviar su propia conciencia que una genuina preocupación por mí. El silencio se instaló entre nosotros, una brecha que cada día se hacía más ancha, más insalvable. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontré una foto de Javier y yo en un viaje que hicimos a la playa cuando teníamos 20 años. Sonreíamos a la cámara, con la piel tostada por el sol y la mirada llena de esa invencibilidad que solo te da la juventud. Sentí una punzada de nostalgia, una tristeza suave por lo que se había perdido. Pero ya no había rabia, ni resentimiento. Solo la aceptación melancólica de que algunas amistades, como todo en la vida, tienen un ciclo. Y la nuestra, al parecer, había llegado a su fin. Me di cuenta de que, al elegir mi autorrespeto, también había elegido cerrar una puerta, quizás para siempre. Pero extrañamente, esa certeza no me angustiaba. Me sentía más fuerte, con unos límites mucho más claros sobre lo que estaba y no estaba dispuesto a tolerar en mis relaciones. Han pasado ya casi 6 meses desde la boda de Javier y Sofía. La vida, como siempre, ha seguido su curso implacable. No he vuelto a hablar con Javier directamente, aunque sé por Elena, que a veces se lo encuentra por cuestiones de trabajo, que él ha preguntado por mí un par de veces, con un aire algo nostálgico, según ella. Sofía, por supuesto, ni mis luces, para ella, cegaramente sigo siendo el amigo poco sofisticado que no encajaba en su perfecto mundo de apariencias. He fortalecido mis lazos con Laura, mi hermana, que sigue siendo mi roca, y con Elena, cuya amistad se ha vuelto aún más valiosa. Mi círculo social se ha depurado un poco, pero se ha hecho más auténtico. Mis proyectos de diseño gráfico van viento en popa, incluso he empezado a colaborar con una pequeña galería de arte local, algo que siempre había querido hacer. He aprendido, a la mala quizás, pero he aprendido, a identificar las señales de alerta en las relaciones, a valorar la reciprocidad y a no tener miedo de poner límites cuando es necesario. Hace unas semanas, me encontré a Javier por pura casualidad en un supermercado. Iba solo, empujando un carrito con pocas cosas. Nos vimos al mismo tiempo. Hubo un instante de sorpresa, de incomodidad. Intercambiamos un saludo breve, un qué tal, que sonó hueco, forzado. Ya no había reproches en mi interior, pero tampoco la antigua camaradería, esa conexión fácil que solíamos tener. Vi en sus ojos un atisbo de, no sé si arrepentimiento, o quizás solo cansancio. Se veía un poco menos brillante, menos seguro de sí mismo que antes. Fue un encuentro de apenas un minuto, pero suficiente para confirmar que ambos habíamos seguido caminos muy diferentes. La decisión de no ir a esa boda, de priorizar mi dignidad sobre una amistad que se había vuelto tóxica, sigue sintiéndose como la correcta. Ya no hay rabia, solo una serena aceptación de que algunas historias terminan para que otras puedan comenzar.
La boda del año marcó el final de una era importante en mi vida, sí, pero también fue, sin que ellos lo supieran, el inicio de una nueva etapa para mí, una etapa más consciente, más auténtica y, sobre todo, más fiel a mí mismo. Y eso, al final del día, es lo único que realmente importa.